qué está planteando Colombia y los escenarios que podrían venir. Y es claro al señalar que esta isla, la isla Santa Rosa, surge en la década de los 60. Entonces Colombia dice, oye, los acuerdos que nosotros tenemos son anteriores al surgimiento de esa isla, así que esto deberíamos conversarlo, deberíamos dividirlo, deberíamos negociarlo bilateralmente, pero Perú lo que dice es que esta isla Santa Rosa surge de la fragmentación natural de la isla Chinería, que pertenece a Perú. Entonces, fin de la discusión. Sin embargo, Colombia, a través de su presidente, insiste con que los peruanos se quieren apropiar del territorio colombiano. Vamos a hablar sobre ese tema y otros de materia también policial que hemos anunciado al inicio del programa, que nos producen más que indignación. Se los voy a contar en un instante con declaraciones sobre todo de los altos mandos policiales. Pero vamos a empezar con este tema junto al coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gusto como siempre. A ver, ¿qué le parece a usted? ¿Es legítimo el reclamo del presidente Petro? No, no solamente no es legítimo, es ilegítimo, es inconsecuente con las tradicionales relaciones de buena amistad que hemos tenido con todos los gobiernos de Colombia en los últimos años, con excepción del gobierno Petro, de Petro, ¿no? Es inconsecuente porque la realidad fáctica, concreta, es que hay una población que vive en esa zona, esa isla que tú muy bien has señalado, se ha separado desde hace más de 100 años y se ha producido un accidente natural propio de las condiciones naturales del cauce del río Amazonas. Ajá. Y en estos casos prima el principio de uti possidetis. Población peruana que ha estado viviendo ahí, la isla se separa hace 60 años, pero hace más de 100 años en esa zona, ¿no? Ese es el hecho claro y concreto, ¿no? Que todo el mundo debe tenerlo presente. Entonces, sobre esa base, solamente queda aproximarnos a este impasse, a esta controversia que ha surgido como respuesta a las serias dificultades que tiene el presidente de Colombia en el gobierno de su país. Es real también lo que decían en la nota los especialistas consultados, que, claro, el terreno fluvial va variando, ¿no? Por eso es que surge esa isla, hay otras que van desapareciendo también con el tiempo, y que en concreto, de seguir avanzando como se está mostrando, digamos, Colombia podría perder acceso directo al Amazonas y tendría que cruzar a través del territorio nacional peruano. Sí, ese es un hecho que se produce por la propia naturaleza, es la disminución del cauce del río Amazonas que amplía la extensión de esta isla Santa Rosa y prácticamente se pega al territorio del lado colombiano, sobre todo en las épocas de baja creciente, como son agosto, septiembre, octubre. Y en su extremo, digamos, sur, colinda con la ciudad de Tabatinga, en Brasil, que es vecina de Leticia. Claro, porque es una frontera de los tripartita, tres. Exacto, ¿no? Pero crecimiento de la isla, esta separación primero y crecimiento que se pega al territorio colombiano, le genera un problema a Colombia del cual el Perú no es responsable. Y este problema, una realidad que requiere soluciones, no deberían producirse en enfrentamientos y menos en declaraciones altisonantes y totalmente inconsecuentes de un presidente. ¿No? Porque va Petro de frente a acusar que estamos invadiendo su territorio. Sí, caramba, cuando eso se podría resolver, digamos, por la vía diplomática, si es que hubiera alguna duda. Insisto, el terreno va cambiando, va migrando, y si existe alguna duda respecto a esto puede ser nuestro, bueno, vamos a que los especialistas se encarguen del tema. Pero para eso están los diplomáticos. Exacto. Y si un país hermano como es Colombia tiene alguna dificultad, bueno, para eso son las conversaciones y se solucionan los problemas. Especialistas han dicho que aquí no hay una base legal para lo que está diciendo el presidente Petro, que más bien él tiene, digamos, asuntos internos que resolver y le convendría desviar un poco la atención, mostrando sobre todo una amplia defensa de su territorio, ¿no? Y que por ahí podría ir un poco para entender por qué es que en este momento surge esa declaración. Sí, son dos variantes que coinciden significativamente en este momento. Uno son los problemas internos del gobierno de Petro, que tiene serios cuestionamientos de la oposición por un mal manejo económico, manejo de políticas fiscales que están causando daño a Colombia, problemas de corrupción,
¿no? Y de acciones ilegales relacionadas con su familia, asesores cercanos, interceptaciones telefónicas, problemas relacionados con financiamiento del narcotráfico a su campaña que están siendo investigados. Eso es algo muy importante en Colombia que desafía la gobernabilidad del Estado. Pero entonces, ¿esto es más un gesto político que una amenaza real? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo aprecio de esa manera. Sí. Es un gesto político, más que un gesto, es una acción política disruptiva para desviar la atención de sus problemas en el frente interno a costa de prácticamente mentir, dar información incompleta y forzar una relación de tensión entre países que no se justifica, no tiene un asidero fáctico en la realidad. Eso es muy peligroso para un gobierno porque genera escenarios que distraen de los asuntos importantes tanto de nuestro país, Perú, como de Colombia. Hemos ¿no? estado hablando todo el día de esta situación, ¿no? Sobre todo por las consecuencias y lo que podría traer hacia más adelante, porque el mensaje del presidente Petro, que publicó a través de redes sociales, termina con esta frase: el gobierno usará antes que nada los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional. O sea, antes que nada vamos por la vía diplomática, pero a buen entendedor pocas palabras. Claro. Se agota la vía diplomática y puede usar otros recursos. Claro, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y es totalmente inconsecuente, repito, porque en los últimos años las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Perú con las de Colombia, también en términos policiales, no desde ahora, sino en los últimos años, son de las más cercanas, más productivas en términos de cooperación, de trabajo coordinado, de ejercicios, de intercambio de experiencias. Yo he participado en varias reuniones con ellos, mucho más productivas que las otros de nuestros países fronterizos. Entonces, altera sin sentido. Mira, hay oficiales peruanos en unidades militares colombianas, en escuelas, aquí también en Perú. Entonces, es un problema artificial que debilita la importancia de las relaciones de cooperación en seguridad y de otros aspectos que se vienen desarrollando de forma normal, salvo en el gobierno del presidente Petro, que ha venido a alterar estas circunstancias. Eso es cierto, porque esas buenas relaciones que usted habla, claro, a otro nivel, han variado desde que ingresó Petro al gobierno y estuvo aquí primero el presidente Pedro Castillo, ¿no? Una relación, digamos, cercana por temas ideológicos. Cuando sale el presidente Castillo, caramba, él ofreció una defensa acérrima de Pedro Castillo y ha criticado muchísimo a Dina Boluarte, al punto de que la situación ha escalado tanto. Hoy ni siquiera tenemos embajador en Colombia y claro, ellos ni siquiera se pueden estrechar la mano, ¿no? Cuando han estado en eventos públicos. Exacto, y eso nos lleva a la otra dimensión del problema, que es la dimensión internacional, que no es casualidad. Recuerda que en esa oposición al gobierno de Boluarte, Petro desconoce al gobierno de Boluarte en sus inicios. Es el motivo de la salida de los embajadores, en principio, ¿no? Las continuas referencias ofensivas al país y también las palabras altisonantes de nuestra presidente, que contribuyen a ese clima de tensión permanente entre gobiernos. Es verdad, ¿no? que el presidente Petro no ha anunciado una acción real, concreta, de lo que vaya a ocurrir en las próximas horas o en los próximos días, pero una declaración de la máxima autoridad del Estado tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto necesario y nos hace reflexionar inevitablemente, ¿no? Los países se mueven por intereses, los gobiernos pueden cambiar sus alineaciones estratégicas. Petro es muy cercano al socialismo del siglo XXI, al Foro de Sao Paulo, muy cercano a Venezuela, ¿no? Y puede generar problemas de desestabilización regional. Esto nos obliga a tener presente que el Perú, por las condiciones de su territorio, sus recursos, la cantidad de fronteras que tiene, debe tener unas Fuerzas Armadas disuasivas, en permanente estado de alerta, para enfrentar cualquier locura como las que se puede producir de un presidente de este tipo, que incluso tiene hasta planteamiento de investigaciones por consumo de sustancias toxicológicas. O sea, dice usted que de todas maneras el Ministerio de Defensa debería estar alerta. Sí, yo creo, sí. Además este escenario no es nuevo, siempre se actualiza en las circunstancias de controversias que pueden derivar en conflictos y por ese motivo hay un batallón de infantería en la isla, hay unidades de la Marina de Guerra, de la Policía. O sea, el Estado peruano, sus Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, ha tomado las previsiones del caso inmediatas, ¿no? De acuerdo, porque es cierto también que el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, decía: primero hay que hacer una declaración de Estado, luego vienen los reclamos diplomáticos y, ojo, tercero sería acudir
a la mesa o a la Haya donde están los tratados, si no, lo cuarto se pondría bien feo. Sí, esa es la misma Ojo. retórica de el presidente Petro. Y no es cualquiera, es el ministro del Interior. No, y es muy cercano a la toma de decisiones del gobierno que, insisto, está en serios cuestionamientos internos. Al mismo tiempo, bueno, eso tiene efectos en los países que están alineados con Colombia, como que son Venezuela, Cuba, Nicaragua y también Bolivia. Esto también puede ser efectos de las declaraciones de la presidenta peruana el 28 de julio que señalan a Bolivia como Estado fallido y a malos ejemplos como Venezuela y Cuba. Esto tiene todas las características de una respuesta de alineamiento político internacional en contra del Estado peruano. Pero es verdad también que Petro no es la primera vez que a través de redes sociales tiene enfrentamientos públicos diplomáticos, ¿no? Lo ha tenido con Estados Unidos, el presidente Trump, lo ha tenido con Argentina, con nosotros también. O sea, digamos que no es un presidente que suele tener cierta compostura diplomática. No, no, para nada. Y esa descompostura de criterio en términos de dirección de un país tiene que verse en su alineamiento regional. O sea, tenemos un congresista acá de Perú Libre que dice, bueno, hay que promover la patria grande, la unión de los pueblos, como dándole cierto espacio de permisibilidad a declaraciones sin sentido. ¿Por qué? Porque este señor pertenece a un movimiento regional de izquierda socialista que quiere expandir sus acciones y el Perú se convierte en un obstáculo para ellos. Es necesario también tener presente esa variable y dejar bien marcado que aquí en el Perú todos los peruanos debemos estar conscientes y unidos en la defensa de nuestro territorio. Claro, pero es bien importante también claro, ¿no? Señalar que si bien desde el gobierno, la Cancillería colombiana ha dicho, bueno, esto hay que debatirlo, hay que conversarlo por la vía diplomática, en fin. El ministro del Interior diciendo también, vamos a ir de a pocos, pero el camino, digamos, está trazado. Del otro lado estaba, por ejemplo, el diputado colombiano que estuvo hoy en nuestro país diciendo que esto no tenía ningún sentido. Y también, por ejemplo, vía Twitter, una senadora, María Fernanda Cabal, publica un mensaje bastante extenso, pero en las primeras líneas dice Gustavo Petro, una vez más, pretende generar tensiones internacionales, esta vez con Perú, desconociendo abiertamente los tratados de límites firmados entre ambas naciones y en fin, o sea... Y varios medios de comunicación colombianos actúan en el mismo sentido. O sea, insisto, Perú y Colombia son países muy cercanos, ¿no? muy complementarios también en temas de la Amazonía y en temas de comercio, negocios, muy cercanos. No hay razón para crear artificialmente un problema que puede escalar en términos diplomáticos, gubernamentales y que no le hace bien a nadie. Claro, y no debería, ¿no? O sea, no deberíamos llegar, por ejemplo, a la Corte de la Haya o en fin, porque también demostraría que no somos capaces de resolver un problema que además está firmado por ambos países. Y como bien dice usted, siempre hemos tenido muy buenas relaciones con Colombia y ahora por dos autoridades que, en fin, tienen conflictos personales, lo que fuera, vamos a traer abajo tantos años de hermandad. Bueno, el problema en estos momentos ya está en manos de nuestros diplomáticos. La posición de Cancillería es bien firme, como debe ser, y los argumentos legales, fácticos, históricos y de la costumbre internacional nos hacen ver que no tenemos ningún problema. Eso es cierto, Cancillería... Debemos decirlo, y ha sido rápido también, célere, en emitir un comunicado diciendo, acá no existe ninguna controversia limítrofe, Santa Rosa pertenece al Estado peruano, o sea, no hay más. Lo firmamos, lo acordamos y ahí se acabó la discusión. Pese a que la presidenta ahora está fuera del país, creo que ha sido oportuno que Cancillería emita ese comunicado para zanjar el tema de una buena vez, ¿no? Sí, mira, las poblaciones no se mueven con la tierra para pegarse a un país o salir de ese país. De acuerdo. ¿No? Para eso están los tratados internacionales, para eso está la costumbre del uti possidetis, que verifica la naturaleza de la pertenencia de las personas a un cuerpo político nacional, como es el caso de Santa Rosa, con el Perú. Y eso no hay discusión, también, no hay discusión. Las poblaciones fronterizas mantienen siempre una muy buena relación estrecha y tengo entendido que lo propio pasa en esta frontera tripartita, o sea, que hay buena relación porque al final también hay intercambios, ¿no? Hay comercio, en fin. Sí, y bueno, las ciudades vecinas a Santa Rosa, que son Tabatinga y Leticia, tienen aeropuerto internacional, tienen centros comerciales, más desarrollo. Aquí en Perú Esta es una zona que nos debe llamar la atención para
realizar las inversiones necesarias para beneficiar a esas poblaciones alejadas, que estando en frontera del país, en condiciones muy precarias, el Estado no tiene por qué abandonarlas y tiene que reconocer su patriotismo, su pertenencia al país, dándole los servicios básicos, la seguridad necesaria, la educación y la salud para los niños de esa zona. Ese es un deber que tiene el gobierno de inmediato. Si vemos, Leticia, sí tiene mucha más presencia del Estado de la que no existe desde el lado peruano. Eso es verdad. Quédese con nosotros unos minutos más. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar tenemos las declaraciones del comandante general de la policía. Usted las va a escuchar respecto a la compra de vehículos, porque Contraloría ha iniciado un proceso de recopilar información sobre esa compra millonaria. ¿Por qué camionetas Audi? ¿Por qué camionetas tan costosas para los altos mandos policiales? Y si todo el proceso se ha efectuado de manera correcta. A lo que el general Víctor Sanabria ha defendido y ha dicho, ¿qué quieren? Que vaya en bicicleta a trabajar. Con eso regresamos. De regreso, vamos a escuchar en un instante las declaraciones del general Víctor Sanabria respecto a los vehículos, pero me gustaría comenzar con los chalecos, porque esto realmente me indignó muchísimo ayer. ¿Recuerdan cuando empezamos el programa y tuvimos que entrar en vivo con el velorio de este suboficial que perdió la vida el fin de semana, atacado a balazos por una banda de criminales? Y claro, el hermano del suboficial declaró y nos dijo que él mismo había tenido que comprarse su chaleco. Vamos a escuchar lo que contó. Él tenía su chaleco antibalas que adquirió por de su propio bolsillo prácticamente, ¿no? El chaleco que debería dotarle la Policía Nacional. El ministro creo que ya está haciendo malas cosas. Acá lo primordial debería ser de dotar de buen equipamiento a su personal. Los que salen al campo son los suboficiales, los técnicos, más no los oficiales. Ellos felices en sus escritorios, no pierden un familiar, no pierden la vida ellos. El señor ministro pues debe ya de una vez ponerse una mano al pecho, ¿no? Y de dotar de una vez con un material que sea de buena protección para su personal. Coronel Liendo, eso expone una realidad que es frecuente, que es recurrente, ¿no? La falta de equipos de protección para efectivos de la policía. Y como decía el hermano del suboficial fallecido, no los que están en el escritorio, sino los que salen a enfrentarse con los delincuentes. Bueno, en primer lugar, mis sentidas condolencias para la familia, ¿no? Y también toda la familia policial, porque nuestros policías están permanentemente expuestos al enfrentarse a estos criminales a perder la vida. Entonces, personal que da la vida por nosotros, por los ciudadanos, debemos asegurarnos como sociedad de que lo hagan en las mejores condiciones, bien equipados, bien entrenados, con una buena educación, en un ambiente de trabajo que le permita dar bienestar a su familia, y esa debería ser la prioridad. ¿No? La prioridad. Lo hemos conversado en más de una oportunidad. Es un hecho real y concreto que este es un problema de gestión, no es un problema de falta de dinero. O sea, el Ministerio del Interior recibe miles de millones y cada auditoría es un problema. O sea, miles de millones de presupuestos que no se auditan convenientemente y que generan problemas año tras año. Entonces, este es uno de los indicativos más de la necesaria reforma que debe haber en la estructura de la policía. De acuerdo, lo que sí no debe permitirse es que los policías continúen comprando sus propios chalecos, sus uniformes, sus balas, sus armas. Sobre eso vamos a escuchar al comandante general Víctor Sanabria, porque le consultaron al respecto cómo era posible que ellos mismos estuvieran comprando sus chalecos. Y claro, hubiéramos pensado que él iba a negar esto y a decir, no, aquí está, nosotros les damos. Pero no fue así, escúchelo. El chaleco balístico es un sistema de placas de Kevlar que tiene un tejido muy pegado. Esto, lo que se deteriora no es su estructura. Entonces la mayoría del personal policial compra su propio forro por su comodidad y por higiene. Mire, los chalecos tienen una vida de útil entre 8 y 10 años. La última compra que ha hecho la región Lima ha sido hace 4 o 5 años. ¿Por qué no chalecos 360 que cubran, digamos, todo el contorno de la gente? La parte torácica es la que agrupa los órganos vitales y esto permite cobertura a los
preparados para una atención médica inmediata. Si nosotros tenemos una cobertura tipo coraza, no podría moverse para hacer ningún tipo de actividad. Hay personal que compra su arma, como también tiene las armas que tiene el Estado. Es una decisión que cada policía utiliza. Nosotros somos 140.000 policías y tenemos 60.000 pistolas aproximadamente. A ver, yo no soy especialista, pero por sentido común, una bala no puede ingresar por los laterales, atentar, perforar los órganos vitales. O sea, ¿de qué estamos hablando? Probablemente una cosa como el chaleco del que habla el general Sanabria, funcionaría hace 20 años, cuando la delincuencia no iba totalmente armada, no iban en motos y usaban otro tipo de armas. Pero en ese contexto... Mira, llevamos 1.200 asesinatos en el país en lo que va del año, de homicidios, ¿no? En términos criminales. O sea, la situación de inseguridad y de violencia es extrema. Sí, hay chalecos de diferentes capacidades, condiciones, de acuerdo al empleo de riesgo que cumple el agente policial, ¿no? Aquí la clave es que no puede existir una institución donde abiertamente el personal denuncia estas fallas de carácter logístico, denuncia la ausencia de equipamiento básico. O sea, no se trata de un caso aislado. Si yo escucho al señor jefe de la policía, entonces puedo entenderlo en su visión, pero no estoy seguro si está de acuerdo a la realidad o no comprende la realidad de su propia institución. Eso me genera dudas desde fuera. Sí, sería aún peor, ¿no? Que él mismo no supiera la situación. Pero le hemos consultado a un especialista sobre el tema de los chalecos y esto fue lo que nos dijo. Especie de bolsillo adicional termina estorbando. Incluso el chaleco, el cuello, ya lo dije antes, es incómodo. Para hacer cualquier tipo de arresto, incluso detención, no es cómodo para nada. Y para desenfundar el arma, malísimo. Un chaleco nacional, económico o chino como estos, esto es un chaleco chino, en promedio cuesta 180, 200 soles. Solamente el chaleco, el forro. Las placas tienen fecha de vencimiento. Normalmente duran 5 años. Según el comandante general, la garantía de ese tipo de chaleco era de hasta 10 años. Yo no le pongo las normas, las pone el Jurado Nacional de Justicia, que es Estados Unidos, te dice 5 años como garantía máxima. 10 años, bueno, quizás no se ha informado bien y no es correcto eso. Todos los chalecos tienen esta parte libre, ¿no? Y generalmente las balas que terminan casi siempre acabando con la vida de los agentes. Hoy en día, totalmente ya pensando en los policías con lo que está pasando, no dudaría en ponerle a cada policía un modelo de estos. Las placas, para este modelo, si es una placas grandes, 1.200 soles. Y el chaleco cuesta aproximadamente 500 soles. Son 1.700 aproximadamente, para armas de puño. Si quieren para calibres de fusil, como es este, las placas, ya lo dije, valen $700, que vienen a ser 2.800, más 500, vendrían a ser 3.300 soles. Pero eso es, ¿no? Ahí está clarísimo, o sea, cómo realmente tendrían que hacer los chalecos, o sea, la inversión que tiene que hacer el Estado en el contexto en el que estamos. Sí, es importantísimo. Y insisto, este es un problema de gestión. Cambian los tiempos, cambia la tecnología, cambian los riesgos y no cambia la organización, es complicado. Ya, pero el general Sanabria nos ha dicho incluso que las placas pueden durar hasta 10 años. Bueno, el especialista y lo ha mencionado, ¿no? Insisto, es posible pensar que quizás el jefe de la policía no conozca la realidad en estos momentos y eso sí sería muy complicado. De acuerdo. Y de acá lo invitamos, ¿no? Al comandante general de la policía, Víctor Sanabria, sería importante tener una entrevista, una conversación con él para que nos explique esos temas, porque realmente las explicaciones que da dejan mucho que desear. Y anoche también el ministro del Interior estuvo en el velorio del suboficial que perdió la vida, no dijo absolutamente nada. Sobre los chalecos, nada. Y sobre la compra de vehículos, porque ahí sí, para eso sí hay dinero que invertir, tampoco dijo nada. Sobre este tema, el tema de los vehículos, la Contraloría ha iniciado no una investigación propiamente, sino ha ido a recolectar información para ver si el proceso cumplió o no, se hizo de manera transparente como debería ser. Estamos hablando de 8 camionetas Audi para los tenientes generales, 40 camionetas Toyota RAV4 para los generales y 120 autos Toyota Corolla para los coroneles. Y esa orden para autorizar la millonaria compra la dio el comandante general de la policía, que dicho sea de paso también se verá beneficiado con uno de estos vehículos. ¿Qué le parece? Bueno, técnicamente está presupuestado esa asignación de vehículos en las Fuerzas Armadas y en la policía, de manera general, obviamente sujetos al presupuesto institucional, ¿no?
hay todo un plan, hay todo un plan para ello. De inmediato, la primera impresión nos deja un sinsabor, ¿cierto? Existiendo tantos problemas de carácter logístico, comisarías donde efectivos policiales, literalmente, cerca a Palacio de Gobierno, una comisaría, el efectivo policial tiene que llevar su escritorio, su mesa, su silla, no hay internet. No está organizado el pago de los servicios básicos. Y no solamente aquí en Lima, en muchas localidades del país. Asignar ese tipo de vehículos, que son vehículos de lujo, en unas circunstancias como las actuales, donde hay un enfrentamiento crítico, donde la policía está siendo sobrepasada por el crimen, donde está muriendo el personal policial, sin los recursos mínimos necesarios para salvar su vida, asegurar su salud, con problemas en el sistema de bienestar, de vivienda, de salud del hospital. De acuerdo. Hacer esa compra Es una indolencia absoluta. tiene el sello de frivolidad. O sea, la frivolidad del gobierno parece ser contagiosa, ¿no? Porque un jefe responsable de que sus subordinados tengan los elementos mínimos necesarios para cumplir la misión, no realiza este tipo de gastos. Vamos Ese a es un hecho escuchar concreto. la explicación, la respuesta que da el comandante general de la policía, Víctor Sanabria. Por ley le corresponde a los oficiales superiores del grado de coronel general asignarles vehículos, por ley. Ahora, usted me dice, espero que le explique ya. Entonces, muy bien. Por ejemplo, el gerente de la TINA, ¿qué tipo de vehículo tiene? Sin comentarios. Por ejemplo, hay un señor Benedizo medio viejito que habla, ¿no? Ese señor se iba llevando un Nissan Excel, que era el mejor vehículo cuando él era general. Y sin embargo, ahora dice que no es oportuno. No solo se trata de cumplir la ley, se trata de que el presupuesto vaya directamente a lo que se necesita. Por eso, ¿qué se necesita? Se necesita vehículos comando. O sea, yo para cumplir unas actividades vengo en bicicleta. Es que claro, y además viene a salpicar un poco a algunos especialistas y anteriores personas que han estado en cargos de mando y en fin. La situación, general Sanabria, no era la misma hace años y aquí no es por justificar. O sea, ¿por qué, insisto, disponer de tanto dinero? O sea, es necesario que se manejen y se movilicen en camionetas Audi. Nadie está diciendo que no tengan que movilizarse ni, como dice él, que tengan que ir en bicicleta. Sí, necesitan vehículos, pero vehículos que estén acorde pues a la situación. En realidad se aprecia una inconsecuencia, una frivolidad y una respuesta, digamos, muy ligera y no feliz. O sea, ese tipo de expresiones al jefe de una institución es muy complicado procesarlas como ciudadano o aceptarlas. Y eso, además, esas declaraciones las da en los exteriores del velorio del suboficial asesinado, donde su hermano acababa de decir que él mismo se había comprado el chaleco. O sea, y él diciendo, sí, justificando que se había comprado una camioneta Audi, en fin. Sí, todos estos indicativos, Tatiana, son la muestra concreta de que se requiere una reforma urgente en la fuerza policial en nuestro país. Los argumentos sobran, ¿no? Y si vemos que no hay resultados es precisamente porque la expresión de los encargados de gestionar la institución la lleva en este nivel. Yo no estoy seguro, yo estoy seguro que los policías, digamos, viejos, antiguos, aquellos místicos, ¿no?, de la Guardia Civil, la Republicana, la PIB, que escuchen estas declaraciones, lo vayan a aprobar. De acuerdo. No proceso ello. Es muy complicado para los peruanos tener que estar enfrentando estas inconsecuencias, ¿no? Hablaba usted de una reforma policial y con eso también voy terminando respecto a lo que se ha conocido el día de hoy, que un coronel en situación de retiro, Walter Palomino, que fue jefe del grupo Terna, ha sido detenido junto a otros 8 agentes de la institución policial implicados, según la propia policía, de ser una banda criminal, integrar una organización vinculada al presunto favorecimiento de criminales presos. O sea, policías infiltrados, o mejor dicho, delincuentes infiltrados, ya no sé cuál es la expresión en concreto, si es que se corrompen en la institución o entran delincuentes a la institución, pero al final están portando el uniforme policial y están delinquiendo. Cierto. Bandas completas integradas por miembros de la policía, en actividad o en retiro. Esto tiene 2 aristas, Tatiana. En primer lugar, veo una reacción. O sea, hay que decirlo, hay una reacción porque han sido capturas en diferentes partes del país conducidas por la misma policía, por su sistema de inspectoría, a quien le corresponde. Son capturas que desnudan, y ahí viene la otra parte, ¿no?, una realidad muy cruda. Son los únicos. ¿Desde cuándo?
cuáles son las raíces de este problema, cuáles son y cuál es el daño que han causado estos detenidos a la sociedad. Claro. ¿Se va a saber eso? ¿O simplemente van a quedar detenidos y de ahí los van a amnistiar, van a salir liberados? O sea, por el bien de la institución, es mucho más profundo. De acuerdo, por el bien de la institución policial sí deberían ser procesados y rápido, ¿no? Para que no sigan contaminando y dañando la imagen de la institución. Que, dicho sea de paso, hay 4 involucrados en el caso que han sido declarados como no hallados. Estamos hablando de un capitán, un coronel, un comandante y un civil. O sea, no solo hablamos de suboficiales, que son los que están detenidos principalmente, sino también de personas que ya tienen mayores rangos en la institución. Sí, personas que tienen más de 20 años en la institución. O sea, se habrán convertido en criminales de la noche a la mañana, siempre los habrán sido. Esto, como le digo, tiene las dos aristas, ¿no? Bien por la policía que empiece, ojalá que esto continúe, pero que vayan hasta las raíces de la reforma indispensable que se tiene que hacer. Por otro lado, ¿cuál es la magnitud del problema? Desde fuera, todos los ciudadanos más que preocupados, ¿no? ¿Cuántas más bandas organizadas hay como las de este tipo? ¿Cuánto personal policial hay? ¿Qué porcentaje del personal policial? ¿Cuál es la raíz de esto? Desde la captación, la instrucción, el sistema de control. Para llegar a este nivel, quiere decir que existe una falla estructural muy grande que tiene que ser corregida de inmediato. Si se captura y no hay reformas, no sirve de mucho. Exacto. Gracias, coronel Liendo, por habernos Gracias. acompañado esta noche. Yo me voy a